versículo del 11 al 14. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El alimento sólido es para los que analizan, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Digamos gloria al nombre de Jesús. ¿A cuánto les han tirado la oreja? Así como cuidado. Bien, hay un llamado de atención. Amén. Del apóstol, del escritor a los Hebreos. Según los biblistas, pero según la tradición evangélica, porque ya nosotros también tenemos tradición. A veces uno habla de la tradición y se refiere a los católicos, pero es que con el tiempo nosotros nos volvemos viejos y tenemos también nuestras tradiciones. Según la tradición evangélica, esta carta se le atribuye al apóstol Pablo, pero según los estudios de los biblistas, esta carta es anónima, es decir, pudo haber sido Pablo, pudo haber sido Apolos, pudo haber sido otro de esos hombres preciosos que Dios levantó en la iglesia primitiva. Amén. Cefas es otro que se nombra muy prestante en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Bueno, él también pudo haber escrito eso. Ustedes leen el libro de los Hechos y lo escribió ¿quién? Lucas, ¿verdad? Lucas escribió el libro de los Hechos y tiene una redacción muy meticulosa y muy bonita, ¿verdad? Bueno, dentro de esos hombres de Dios que se levantaron en esa época, ellos pudieron haber tenido esa misma línea de conocimiento de Dios, de teología, de poder de Dios y de experiencias con Dios. Y tal vez hablarían igual y escribirían igual. Amén. Así que esta carta es anónima. Pero el escritor de los Hebreos hace una comparación. En el verso 12 dice que debiendo ser de maestros, la nueva versión internacional dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Hermano, permítame decirle, es importante que nosotros pasemos por el Evangelio, pero que ese paso por el Evangelio y por las Escrituras deje una huella, haga una mella en nuestra vida diariamente, que nos lleve a convertirnos en maestros. Amén. Amén. No podemos estar tropezando en el mismo problema de siempre. Ni equivocándonos en lo mismo de siempre. Una vez me llamó el pastor y me dijo que corrigiera esto. Cambiamos de administración y me volvió a decir lo mismo. Llegó otro pastor nuevo y en eso sumamos 15 años y vuelve de nuevo y me dice lo mismo. Eso quiere decir que no ha habido crecimiento. Por lo menos he crecido en una parte, en la otra no. ¿Verdad? Ese crecimiento espiritual debe ser equilibrado y que Dios nos ayude a mantener un crecimiento espiritual equilibrado para poder ser maestros. Amén. Amén. Amén.
debiendo ser ya maestros. Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Y estaba leyendo un artículo sobre esto y vamos a leer en Isaías 7:15, por favor. Isaías 7:15. Miren, aquí culturalmente aparece en Isaías 7:15 una costumbre que se resalta en las familias de Israel. Miren la dieta de un niño: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Amén. O sea que la dieta, esa misma dieta para un adulto ya le viene mal, ¿verdad? Porque le puede hacer daño, le puede disparar los niveles de triglicéridos, mientras que a un niño no. A un niño se le da mantequilla y se le da miel y se le da leche y se le da todo lo que se le dé, difícilmente le hace daño. Amén. ¿Verdad? Pero llegará un momento en el que ya dejará de comer así y tendrá que comer comida sólida. Amén. Y nosotros, como hijos de Dios, creyentes en el Evangelio de Jesucristo, en el nombre de Jesús, debemos de pasar de mantequilla y miel a alimentos sólidos. Amén. Amén. Espiritualmente hablando, debemos de pasar de la niñez a la adultez espiritual. Y para eso, el escritor a los Hebreos también dice lo siguiente: todo aquel que participa de la leche es inexperto. Entonces, aquí hay un modelo: liga el conocimiento con la acción que resultará en experiencia. Amén. De nada me sirve tener conocimiento y no tener hechos. Muy pensada la palabra, pero vive como se le antoja. No sirve, ¿verdad? Yo hablaba con mi hermano Carlos en estos días que estuvimos hablando y orando a Dios. Le decía que aprendí de un pastor. Me dijo: hermano, yo voy a estar orando por usted y por ustedes desde la Junta Nacional para que Dios les dé lo que necesitan. ¿Cierto? A veces uno necesita cosas específicamente, ¿cierto? Y no le pide a Dios eso, porque a veces uno no sabe qué es lo que necesita, ¿cierto? Yo recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de Gabriela, le comenzaron a dar unos calambres y fuimos al médico y le dijo: coma plátano porque es falta de potasio. El bebé le está cogiendo mucho usted potasio y le están dando sus calambres. Ella no necesitaba, ella no sabía que necesitaba, pero el experto sí sabía. Amén. Y comenzó a comer y se visitaba. Yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que decirle al experto, que es Jesucristo, que nos dé lo que necesitamos. Señor, dame sabiduría. Resulta que usted ya tiene el nivel de sabiduría que necesita para enfrentar todo, pero necesitará paciencia, pero necesitará dominio propio, pero necesitará amor, templanza. ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto le puede dar de templanza, Señor? No, uno solamente pide sabiduría y se dice: bueno, ya el tope de sabiduría está colgado. Pida otra cosa. Pedís y no recibís porque pedís mal. Porque no sabéis pedir. Qué lindo poder en esta noche que usted se vaya con este conocimiento. Señor, dame lo que necesito. Amén.
Señor, dame lo que necesito. Porque nos podemos parecer de pronto a un lo voy a decir, pero está en la palabra. Dice que los McDonald's y los Burger King no crían pollos, crían unos bichos con pechuga grande. Los modifican de tal manera que no le crezcan las patas, que no le crezca la cabeza, que no le crezcan las alas y que le crezca la pechuga. ¿Sí? Nos crece una sola parte de la vida espiritual. Amén. Nos crece solamente una parte de la vida espiritual y la otra no. Lo necesitamos tener un crecimiento equilibrado. Amén. Pero mire, note esa ecuación o esa suma sencilla. Conocimiento más acción igual a experiencia. ¿Por qué estoy hablando de experiencia? Porque en este tema de los dones del Espíritu Santo es fundamental la experiencia con Dios, la experiencia personal con Dios. Amén. Dice, todo aquel que participa de la derecha es inexperto, es decir, se ha dedicado solamente a conocer, pero no aplica el conocimiento. Y es inexperto, pero bueno, se le puede perdonar a aquel niño en el Señor, lleva muy poco tiempo, está empezando, no ha tenido un buen maestro, o ha sido desaplicado porque tal vez sí le han enseñado bien, pero no ha querido aprender, se quedó en esa etapa del niño. Pero luego dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, y aquí viene esta palabra que la vamos a poner aquí debajo, para los que por el uso, ¿qué dice? Tienen los sentidos que ejercitados, dígalo conmigo, ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Hermano, no necesitamos más. Necesitamos saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Por el uso, pero de los, dice aquí, sentidos. Esto me lleva a mí a pensar y a concluir que Dios obra por su Espíritu en nosotros y nos agudiza los sentidos para percibir las acechanzas del demonio. Amén. El que es niño no, le cuesta. El niño le cuesta subirse por ahí, caminar por ahí, tropezarse y caerse, se cae. Pero el que es adulto le va a decir, no se suba ahí que se va a caer. No juegue con candela que se va a quemar. El que es adulto, amén. El niño quiere jugar con candela, quiere meter el dedito en el enchufe, quiere tocar la lámpara que está brillando y se va a quemar. El que es adulto ya ha ejercitado los sentidos, ya va a afuera. Amén. Como cristianos, estamos viendo los dones del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que estar preparados como creyentes en el Señor para que Dios nos use. Amén. Que Dios use nuestras vidas y que use nuestros sentidos. Amén. Pero ese cristiano debe estar, tiene que tener sometida la carne. Amén. Tiene que estar aprobado por Dios. Tiene que tener la paz de Cristo. Cuando empezamos, el hermano Carlos leyó en Juan, ¿verdad? Juan 14. Y Juan escribió ahí en ese
Señor Jesús muy importantes. En el 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero luego dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué el Señor Jesús dejó esas palabras, ese inciso de la paz, cuando está hablando de la recepción del Espíritu Santo? Porque nuestra mente tiene que estar gobernada por la paz de Dios, para que el actuar del Espíritu de Dios en nuestra vida, cuando se manifiesten los dones del Espíritu, nosotros no perdamos la paz y pueda actuar Dios. La paz es la guardiana de este derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo normal de todo ser humano es que pierda la paz cuando tiene una necesidad o tiene una angustia. Pero cuando uno tiene la paz de Dios, entonces uno dice: yo voy a esperar en Dios y voy a confiar en Dios. Amén. Amén. Recuerdo que el testimonio de un pastor, cuando estaba pequeño, cerca de la localidad donde nacimos, erupcionó un volcán y hubo una avalancha. Eso fue en 1985. Y había una iglesia. La ciudad se llamaba Armero. Y cuando fueron los pastores a auxiliar a los sobrevivientes, porque sobrevivieron muy pocos, encontraron a un hombre que le decía: ¿usted es pastor de la iglesia? Y le decía: sí, yo vengo, traigo víveres, traigo agua, traigo pan. Dijo: siga predicando porque yo lo vi. Y dijo: ¿quién vio? Dijo: yo vi cuando el pastor se reunió con unos hermanos y les dijo: quedémonos aquí porque Dios nos va a salvar. Y tomó al grupo y comenzaron a orar, y dice que él vio como la avalancha venía hacia ellos, y de un momento a otro se abrió y no los tocó a ellos y siguió hacia el frente. ¡Aleluya! Porque lo que ustedes predican es verdad. Dios lo bendiga. Cualquiera puede decir: perdió la paz, el pastor, los hermanos, una catástrofe. Pero cuando alguien tiene la paz de Dios, por muy duras que sea la noticia que llegue, no se desespera. Y en esa paz empieza a manifestarse los dones del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso también debe ser obediente a las Escrituras y tiene que estar rebosando de amor su corazón. Amén. Porque si no, todo lo va a hacer para su propio ego, para satisfacer su propio ego. Y así no es. Cuando Dios manifiesta los dones de su Espíritu en la iglesia, es para edificación, no para que lo aplaudan a uno. Es para que el aplauso sea para el dueño de esos dones. Amén. Por eso se llaman dones del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Son los regalos que da Él. Amén. Es la acción de Dios a través de su iglesia, en beneficio de su iglesia o de alguien. Dios también usa a la iglesia en beneficio de los perdidos. Así ellos no se lo agradezcan a Dios. Amén. Lo último que les explicó el hermano Carlos fue un listado de espíritus malos. Amén. Amén. Este don del discernimiento del espíritu proviene de Dios y lo activa Dios para conocer, para distinguir lo malo de lo bueno. Eso es lo que dice Hebreos. La madurez no consiste en los años que llevamos en el Evangelio. La madurez consiste en la experiencia que llevamos en el Evangelio. Hay gente que lleva muchos años y es inmadura.
Amén. Yo me imagino a Abraham caminando por la fe. ¿A quién recurría? Ni a la mamá ni al papá, porque el Señor lo sacó de allá. Amén. ¿A quién tenía que recurrir? No le quedaba sino la ayuda de Dios. Amén. 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 Porque por ahí la esposa le dio una solución. Y miren todo lo que tenemos de la solución de Sara. Le dio la solución de Ismael, y ahí están los árabes, dándole lata. Esas son las soluciones humanas. Amén. Pero cuando Dios es el que da la solución, la da bien. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Hay que aprender a tomar alimento sólido. Pero ese alimento sólido se vuelve gustoso a nuestro oído cuando comenzamos a hacer uso de él a través de los sentidos para discernir el bien y el mal. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hay algunos, leí en alguna parte, que han cambiado el don de discernimiento de espíritu por don de sospecha. Y eso no existe en la Biblia. Amén. O hay algunos que entienden cosas y comienzan a machacar a los hermanos. Es que Dios, es que... Acuérdense que si Dios manifiesta sus dones en la iglesia es para edificación. Amén. 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 Bendito el nombre de Jesús. Bien. La señal, yo quiero hacer énfasis en algo, y es el distinguir cuando algo proviene de un espíritu humano o bueno, cuando proviene de Dios, cuando proviene de Satanás, o cuando es el espíritu del hombre. Amén. Porque a veces nosotros juzgamos y le echamos la culpa al diablo de muchas cosas, y a veces no es el diablo, es el hombre que es rebelde. Amén. Y entonces recuerdo que en una de las enseñanzas, uno de nuestros maestros nos contó un testimonio que tuvo. Llegó un pastor más joven que ella, que le dijo,
no podemos decir que sea bendición de Dios. Hay cosas que son bien ligadas en nuestra vida que no son bendición de Dios, que no llegan para bendecir nuestra vida y hay que tener cuidado. Amén. ¿Por qué? Mire, lea conmigo 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 11. Verso 13 dice: porque estos falsos apóstoles, oigan, cuando la Biblia dice que falsos apóstoles, usted se puede encontrar por la calle gente que dice ser apóstol. Eso, cuando yo era pequeño yo no escuchaba eso, pero ahora se volvió moda ser apóstol. Pues no solamente en esta época, en el principio también de la iglesia. Pablo le escribió a los Corintios: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que ahí es donde tiene que entrar el discernimiento de espíritus, para que usted y yo sepamos quién es quién. Si hay algún disfrazado, les voy a contar lo que nos pasó allá en la congregación. El pastor se fue a una reunión, a una asamblea general, y se van toda una semana. Generalmente se van toda una semana, casi de domingo a domingo se van los pastores a una asamblea. Y el sábado yo tenía que dirigir el culto de jóvenes y llegó un hombre con una mujer. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano. Pero la chica no tenía mucha cara de pentecostal. Bueno, hermanos, que yo soy pastor en tal parte, entonces lo vengo aquí porque yo sé que ustedes son muy talentosos. Voy para la asamblea. Claro, le está hablando un pastor a un novato. Pues yo era un muchacho de la iglesia. Entonces yo fui donde la esposa del pastor. Y hermana, llegó un pastor, dijo un pastor, que tuvo un problema, que se desvió, no sé qué le sucedió, algo que perdió el autobús. Bueno, lo cierto es que es un adulto y viene con una mujer que dice que es la esposa. Me dice: ¿y usted qué cara le ve? Yo le digo: sinceramente, ese no tiene pinta de pastor. Y ella menos pinta de esposa de pastor. Entonces, pero a mí me da vergüenza decirle a él que no, porque él está pidiendo culpa, y él dice que le recojamos una ofrendita. Oye, hermanos, no todo el que dice que es pastor es pastor. Amén. Hay obreros fraudulentos. 12, 13. La versión dice, la versión nueva, la nueva versión internacional dice 11:13. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Entonces yo le dije: hermana, a mí me da vergüenza no pasarlo, porque dice que es pastor. Y por bajado bien. Pero ¿qué hago? Me dice: páselo a que salude. Y yo llamo esta noche a papi, tómele los datos y dígale que venga mañana a predicar. Y yo llamo esta noche a papi y le pregunto si es pastor o no.
prepárese un saludo para la iglesia. Pasó, saludó, que gloria a Dios, que aleluya, que tal. Se sentó. La esposa, el pelo de la esposa le llegaba aquí. Esta es la esposa de le dije, hermano, denme su nombre completo. Y la esposa del pastor dice que mañana venga a predicar, que mañana con mucho gusto le recoge la ofrenda. ¿Usted sabe a qué hora llegó? No. Todavía estamos esperando que llegue. No llegó. ¡Estafadores! Llegan a intentar el dinero de los fieles. Pero hermano, es importante que el Señor nos ayude a distinguir quién es quién por su espíritu. Amén. Y uno siente, hermano, uy, esta mujer es de Dios. Esta mujer es una mujer de Dios. Amén. Pero ¿qué más sigue diciendo Pablo a los Corintios? Y no en maravilla. El verso 14 de la Nueva Versión Internacional dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de Dios. Amén. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. En él se le llegó un pastor. Le conocí que era pastor por el púlpito. Tenía un púlpito incorporado. Algo con una papel así. Pero claro, el púlpito yo no lo puedo probar a cualquiera. Él dice que es pastor. Y yo tengo una congregación que me está mirando. ¿Qué hago? Son las 10:30. El culto empieza a las 11. Se arrodilló a orar como nosotros también. ¿Qué hago? La esposa trae un peinado así muy pentecostalista, la hermana. ¿Qué hago? Señor, ¿qué hago? Ni modo de llamar al misionero que ya está en culto él también. Señor, ¿qué hago? Si le hago el feo al hermano, qué vergüenza. Señor, ¿qué hago? Le llamé a un hermano que él había sido pastor y dije, mira, digo ¿qué hago? Hermano, uno no se le sabe todo. Y el hermano dijo, pongámoslo que salude. Sí, pero allá abajo. Yo aquí arriba no. Que se siente y escuche, y si aguanta lo que voy a predicar, es de los nuestros. Y si no, no vuelve. Entonces el hermano fue algo muy bonito que hizo Dios. ¿Por qué? Porque yo sinceramente estaba maniatado. Entonces el hermano le dijo, justo él tenía que dirigir el culto. Tranquilo, yo lo paso que salude, yo le digo. Bueno, tenemos aquí un pastor que ha venido, no sé qué, va a pasar a dar un saludo. Y él pasó primero a la mujer. Y le dio el micrófono a ella. Y ella se paró y dijo que venían del Ecuador, que Dios los había cuidado. Se echó como 10 minutos de saludo. Entonces ella terminó el saludo y me devolvió el micrófono al que estaba aquí dirigiendo. Y él dijo, vamos a adorar a Dios. Y se quedó el hermano esperando que le diera el micrófono. La esposa le cogió el tiempo a él. Y no habló nada. Yo le dije, bueno, pues no, uso, predicamos. Él se despidió y lo seguimos esperando que vuelva al culto. No volvió. Hermanos, el diablo tiene sus ministros. Y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia del Señor. Y no es de extrañar, porque el diablo mismo también se disfraza como ángel de luz. Y ahí es donde Dios nos tiene que dar discernimiento de espíritu. Amén, amén. Usted no puede recibir en su casa a cualquiera, por favor, con el pretexto de que son hermanos. Y resulta que le van a
vino este hermano? ¿Por qué este hermano me está llamando? ¿Por qué me está poniendo tantos mensajes por privado? ¿Por qué no lo pone por el grupo? Señor, muéstrame. Amén, amén. Sí, Señor. Hay que orar a Dios, Señor. ¿Qué es lo que está tramando el enemigo aquí conmigo? Hermano, yo le admiro mucho que usted, en nombre de Dios, que usted me aconseje. Y es una soltera que después se ha casado. Oh, el poder de Jesús. Hay que estar ubicados donde Dios nos necesita. Amén. 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 A nuestra casa no puede entrar cualquiera, tiene que entrar alguien que vaya con la bendición de Dios. Ya dijo Jesús, vayan y entren a una casa de paz. Y si hubiere un hijo de paz, cuando ustedes saluden, la paz de ustedes llegará a él y reposará en él. Pero si nadie le contesta el saludo de la paz de Dios, esa paz regresará a nosotros. Miren lo delicado, hermano, de que alguien llegue a nuestra casa. Tiene que ser una persona de paz. Amén. Y si no es de paz, que Dios nos muestre. Y a veces uno tiene que pasar por grosero, pero es preferible pasar por indiferente que luego llorar sobre la leche de rama. Amén. Entonces, sí hay obras del diablo, disfrazadas como obras de Dios. Amén. ¿Sabe usted que el diablo hace supuestas sanidades? También las hace. Sí, porque como él es el que maneja los espíritus de enfermedad, entonces viene un espíritu de enfermedad, posa sobre alguien, la enferma, y luego viene un supuesto mensajero de Dios y ora por ese, y resulta que lo que hace es que el demonio se retira. Dígame una cosa, ¿usted ha escuchado hablar de San Gregorio? Sí, he escuchado hablar de San Gregorio. Bueno, San Gregorio era un venezolano, que era como un mediquillo por ahí. José Gregorio Hernández, no se llamaba. Bueno, ese hombre seguramente tenía sus antes por ahí, porque mucha gente comenzó a seguirlo después de muerto. Y le tienen hasta imagen y todo. Yo fui a orar por una persona al hospital y tenía la imagen de San Gregorio y me decía, vaya, con la que tengo que luchar aquí. En el hospital le llevaron la imagen de San Gregorio. ¿Cómo funcionan los que creen en San Gregorio? Bueno, en Gregorio, que ese santo no tiene nada. ¿Cómo funciona? Ellos dicen, van donde un brujo, un adivino por ahí. Él le da una pastillita y le dice, mire, a medianoche usted se viste de blanco, se pone una sábana blanca encima y a medianoche el santo va a entrar y le va a dejar una pastillita. Usted tenga un vaso de agua ahí y él le va a dejar una pastillita para que usted se la tome. Cuando usted se tome esa pastillita, él lo va a operar y la gente se sana. Sí. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa 6 meses después? ¿Sabe qué sucede con esa enfermedad? Esa enfermedad se oculta. No es que se haya sanado. Aparentemente se le fueron los síntomas, se le fue más. Lo que hizo la enfermedad fue ocultarse, pero sigue trabajando fuertemente en el organismo y destruyéndola. Cuando aflora otra vez la enfermedad, ese hombre, esa mujer va para la tumba. No hay otra. Ese es el trabajo de San Gregorio. Y la gente está engañada. Sí, Señor. La gente está engañada. Y nosotros tenemos que aprender a distinguir. Amén. Amén. Un pastor fue a orar por una joven que estaba muy mal. Y ahí había venido un padre, un hombre con un niño. Que porque el niño sanaba a la gente,
Entonces el hermano entró y no lo querían hacer entrar hasta la habitación donde estaba la chica enferma, porque el niño estaba ahí. Entonces, que no, que espere que salga el niño, o sea, como que entre el uno y luego salga el otro, ¿no? Entonces el hermano dijo, no, déjenme entrar que yo puedo orar por él, por la señora, y Dios le va a sanar. Entonces, él entró y encontró al niño, ¿no? Y cuando encontró al niño, entonces el hermano sintió que era un espíritu el que tenía el niño. Y entonces el niño le dijo, ¿usted lee la Biblia? Y le dijo, sí, yo soy predicador de la palabra. Dijo, entonces lea Salmo 68, 18. Oiga, el niño citándole la Biblia al pastor. Entonces el pastor abrió la Biblia. Pero el pastor no leyó el Salmo 68, 18, leyó el Salmo 68, 1. El Salmo 68, 18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos a Dios. ¿Qué quería decir el niño al pastor? O el diablo al pastor, no el niño, el diablo. Quería decir que él estaba operado por un espíritu rebelde, pero que la Biblia dice que también Dios le dio dones a los rebeldes. Entonces el pastor entendió por el espíritu que era un demonio el que estaba ahí y le dijo, mire, la Biblia dice es esto, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como él lanzado el mundo, lo lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Dice que ese niño salió disparado. El diablo también sabe Biblia y usa las cosas como le conviene, pero para eso está el discernimiento de su espíritu. Amén. Vamos a estar en pie, hermanos, y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que nos bendiga. Que active los dones de su espíritu según la necesidad en nuestros corazones. Que nos advierta de peligros. Amén. Que nos avise de artimañas del enemigo, que podamos percibir cualquier artimaña del enemigo. Amén. Que si usted habla con alguien y comienza a hablarle de Dios y la otra persona conteste, usted sepa con quién está hablando, si con la persona o con el diablo. ¿Sí sabía eso? Amén, amén. Usted puede hablar con una persona y le contesta el diablo para confundirlo, para burlarse, y que usted tenga la palabra, porque el Espíritu Santo le da la inspiración, que usted tenga la palabra